Continuamos con electrónica de potencia. Vamos a ver ahora el rectificador de media onda. Recordando un poco el rectificador de media onda con carga resistiva, que vamos a tener una señal fluctuante senoidal y vamos a tener una onda recortada de una semi onda, una media onda. Por eso se le llama rectificador de media onda, porque recorta la parte negativa y solamente nos deja la parte positiva. Si nos recordamos un poco sus cálculos, íbamos a tener nosotros de 0 a pi y nos va a conducir de pi a 2pi, y aquí teníamos los cálculos para su voltaje en DC y su voltaje RMS y otros cálculos que nosotros teníamos en el rectificador. Observen que la señal rectificada era una media onda bien clara. En el caso de los rectificadores de media onda con carga resistiva, que es lo que vamos con carga resistiva e inductiva, en este caso es una carga que ya no es solamente un resistor, sino que podemos tener una inductancia. En la industria es muy común encontrar este tipo de cargas inductivas mezcladas con carga resistiva. Recuerden que un inductor siempre tiene un elemento resistivo en serie. Entonces vamos a ver cómo se comporta este rectificador de media onda con carga RL. Pueden observar acá en el gráfico de la derecha que tenemos la señal de entrada, que es un sinusoide, y la salida va a ser una señal, si ustedes se fijan, ya no va a ser una media onda tan clara como la del elemento resistivo. Tenemos un pico negativo donde está conduciendo la corriente después de que el semiciclo positivo se anula y entra el semiciclo negativo en la media onda, solo carga resistiva, y vamos a tener un corte desde pi hasta 2pi. En este caso la corriente sigue conduciendo, por lo tanto tengo un voltaje en la salida. En este caso un voltaje negativo debido a la carga inductiva que tenemos acá. Entonces este tipo de rectificadores hay que trabajarlos bien, porque esta parte donde está conduciendo en la parte negativa puede ser dañina para algunas aplicaciones. Entonces el diodo no deja de conducir en este ciclo, sino que el diodo en ese ciclo, por la carga inductiva, voy a tener un voltaje más negativo en el cátodo y un voltaje más positivo en el ánodo durante este periodo, antes de llegar a beta. Cuando llegamos a beta, cae inmediatamente la corriente a cero y ahí pasa hasta 2pi, y vamos a tener este semiciclo de señal recortándose de beta a 2pi, pero teniendo una parte de conducción de la corriente de pi a beta. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estos señores? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que lo que vamos a tener acá, haciendo un LBK y despreciando los puntos 7 que acá en el diodo, vamos a tener, haciendo un LBK y despejando BM seno omega t, nos queda esta ecuación que está acá. Si ustedes se recuerdan, esta es una ecuación diferencial del primer orden. Si la normalizamos, nos quedaría que la resistencia I de t dividido entre L más L por la derivada de la corriente entre t, se nos anula L y nos queda el diferencial sobre dt, y este voltaje, la función forzante dividido entre L. Entonces esta es mi ecuación diferencial de primer orden. Si anulamos el diodo y lo despreciamos y lo miramos con un elemento ideal, entonces aquí lo que vamos a tener es un circuito RL. Por ende, al tener un circuito RL, yo puedo ver su respuesta natural. Recuerden que esta ecuación diferencial se va a analizar en dos etapas, una en su respuesta natural y la otra en su respuesta forzada. Y la sumatoria, ¿verdad?, de la respuesta natural más respuesta forzada vamos a tener, ¿verdad?, una respuesta total.
Entonces, al analizar la respuesta natural, vamos a tener que la derivada de la corriente de la respuesta natural con respecto al tiempo, más la RL por la respuesta natural de t igual a 0. Eso analizándolo, si ustedes se recuerdan, en circuito 1 vamos a tener que la respuesta natural va a ser igual a una corriente en 0 por E a la menos t sobre tau. Luego, al analizar la respuesta forzada, no podemos analizarla como la teníamos en la respuesta forzada completa, como lo vimos en circuito 1, sino que ahora mi respuesta, si ustedes se fijan, yo no voy a tener este senoide totalmente trabajando. Cuando este señor se abra, ya mi senoide no va a ser el mismo, ya no va a estar cayendo idénticamente en la carga. Por ende, en respuesta forzada yo la voy a analizar a través de la corriente en su respuesta forzada, la voy a analizar con su fasor Bm seno de omega t. Vamos a sacar el fasor de eso dividido entre la impedancia y esa va a ser mi respuesta forzada. Si nos acordamos, este z va a ser la parte real más la parte imaginaria al cuadrado, raíz cuadrada de eso, y el ángulo de z va a ser pues el tangente menos 1 de omega L sobre R. Eso en nuestros conocimientos de circuitos 2 vimos esto. Por lo tanto, mi respuesta forzada va a estar dada por Bm sobre z por el seno de omega menos teta. Teta es el ángulo de la impedancia. Siguiendo con el análisis, vamos a tener que la respuesta completa entonces va a ser la respuesta natural, la respuesta forzada. Sumando eso nos va a dar esta ecuación que está acá. Ya tenemos una ecuación para la corriente, pero no sabemos el valor de I sub 0. Recordemos que I en 0 lo vamos a analizar en un tiempo 0. Recordando eso, recuerden que al analizar en un tiempo 0, y en tiempo 0, Bm entre z por el seno de t en 0 por omega menos teta más I en 0 por E a la menos t, que va a ser 0 entre tau. Pasando eso, vamos a tener que I en 0, bueno, I en 0 al no haber señal es 0. Una vez que la encendemos, pues vamos a tener en el tiempo una respuesta, pero inmediatamente en 0 es igual a 0. Esto se me hace 0 y entonces me queda el seno de menos teta. Más, vamos a hacerle un acercamiento acá, más I sub 0 por E a la menos 0 sobre tau. Observen que me queda entonces todo en función de I sub 0 y solo voy a despejar I sub 0 y me da este valor de acá, que esto es lo mismo que yo tenga I sub 0 igual a Bm de z por seno de teta. Entonces ya tenemos una expresión para I sub 0, hay que sustituirla en esta ecuación. Vamos a sustituirla en esa ecuación y sustituyendo en la ecuación I de t vamos a tener que I de t, ¿verdad? Sustituyendo Bm seno por E a la menos t sobre tau. Acá factorizando, resumiendo, voy a tener que I doble de t va a ser Bmz por el seno de omega t menos teta más seno de teta por E a la menos t sobre tau. Pero mi función voy a normalizarla en función de omega t para que quede normalizada y poderla analizar. Entonces mantengo mi omega t y acá arriba multiplico por omega t y divido entre omega, multiplico por omega y divido entre omega. No altero para nada la ecuación, entonces ya me queda una ecuación en función de omega t, que es la señal de entrada, que es la frecuencia o el componente de la señal en el tiempo de la entrada, más seno de teta, que es el seno de la impedancia, menos a la menos omega t sobre omega teta. Esta ecuación es únicamente para cuando nosotros estamos en 0 omega t menor o igual que teta, o sea, para este espacio que está aquí. Para beta entre 2pi, voy a tener, para beta entre 2pi, va a ser 0. Para mis valores de beta a 2pi va a ser 0. Ya con eso nosotros tenemos una ecuación para la corriente
¿verdad?, completa, y podemos utilizarla para hallar nuestros valores de corriente en el tiempo. Pero a nosotros nos interesa es la corriente IRMS y la corriente en DC. La corriente IRMS, si ustedes se acuerdan, va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi, de 0 a 2pi, de la corriente al cuadrado. Entonces, sustituyendo eso que tenemos acá, va a ser, y el IRMS que nosotros vamos a buscar es la raíz cuadrada de 1 sobre 2pi de 0 a beta de la función de la corriente al cuadrado. Luego vamos a aplicar esa ecuación. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? Vamos a encontrarlo cuando I omega caiga en 0. O sea, cuando I omega caiga aquí, ese es mi valor de beta. Y el valor de beta, si ustedes se fijan, está trazado al voltaje, indicándome que estoy en una carga meramente inductiva. Entonces, está atrasando al voltaje, entonces se está trazando en beta. Ahora, ¿cómo analizamos eso? Agarramos nuestra ecuación que teníamos de la corriente. Cuando la corriente sea 0, en ese punto va a ser la corriente vuelva a caer en 0, va a ser nuestro ángulo beta. Entonces igualamos a 0 y prácticamente pues se me va a ir mi BMZ, ¿verdad? Y me va a quedar esta parte de adentro igual a 0. Con eso ya podemos usar una calculadora, una función solve, y podemos despejar el valor. Ya teniendo el valor de la impedancia, entonces simplemente hay que despejar beta, ¿verdad? Perfecto, ya lo vamos a ver. La corriente en DC, entonces, recordando un poco, la corriente en DC iba a ser 1 sobre 2pi de 0 a beta, ¿verdad?, de la corriente en el tiempo. Entonces vamos a tenerlo de 0 a beta de la corriente I de t. Con eso ya podemos encontrar entonces nuestra corriente en IDC, en nuestro rectificador de media onda con carga RL. Luego vamos a tener que analizar nuestros valores para encontrar el factor de potencia, y vamos a necesitar nuestra fórmula para el factor de potencia. En el caso de nuestro análisis, el factor de potencia, si ustedes se fijan acá, bueno, antes de entrar al factor de potencia, miremos el voltaje eficaz. El voltaje RMS de esta señal va a ser el voltaje RMS. Recuerden que una onda en media onda era el valor pico sobre 2, ¿verdad? Ese era mi voltaje RMS. Pero acá no tengo una media onda, tengo una señal que va variando y tiene un componente en la parte de abajo. Entonces yo voy a tener en un ciclo de 0 a pi, voy a tener trabajando el senoide que está entrando de 0 a pi, agarro ese valor y le sumo el otro componente. El otro componente va a ser el valor que va de pi a beta, que va a ser parte del senoide, pero evaluado en el ángulo de pi a beta, únicamente de omega t menos beta, porque el senoide va a estar desplazado o atrasado en un factor de beta. Si nosotros evaluamos esta integral, ya tenemos el valor de beta, ya lo encontramos, entonces podemos evaluarlo en función de beta. Entonces, si nosotros lo hacemos manual o usamos una calculadora de integrales, vamos a podernos dar cuenta, bueno, despejamos acá, Bm ya sabemos que es una constante, la podemos sacar, Bm cuadrado sobre 2pi, ¿verdad? Y aplicamos nuestro conocimiento de integrales, vamos a llegar a esta ecuación, que Bm sobre 2 veces la raíz cuadrada de 2pi por 2 betas más seno de 2 menos beta más pi va a ser nuestro voltaje RMS. De esta forma podemos encontrar nuestro voltaje RMS
es nuestro rectificador RL. Y nuestro voltaje RMS sin componente en DC va a ser el voltaje RMS que encontramos acá menos nuestro voltaje en DC al cuadrado. Ahora nuestro voltaje en DC que vamos a encontrar, pues si ya tenemos nuestra corriente en DC, ya podemos encontrar nuestro voltaje en DC. Si ya tenemos nuestra corriente en DC, solo hay que multiplicarla por R. Recuerden que mi DC va a estar dada únicamente por mi resistencia R. Y voy a tener entonces mi corriente en DC por R. Ya voy a tener mi voltaje en DC. ¿Ya? Mi potencia promedio va a ser la potencia que consuma la resistencia. Ya sabemos que la potencia promedio de un inductor es 0, ¿verdad? Y el factor de potencia, pues mi potencia promedio entre la potencia aparente, vamos a tener nosotros nuestro factor de potencia. Entonces con eso ya nosotros podemos analizar cualquier circuito con carga RL. Vamos a hacer un ejemplo. Acá vamos a trabajar con un inductor de 5000 milihenry y una resistencia de 1 kilo ohmio para fines educativos y que apliquemos nuestras ecuaciones. Fíjense bien que aquí ya tengo mi corriente I omega, que va a ser BMZ del seno de omega t menos teta más el seno de teta por E a la omega t entre omega teta. Si ustedes se fijan acá, yo voy a tener entonces mi corriente RMS, mi corriente en DC, la potencia, que va a ser la potencia en la resistencia, nuestra corriente RMS al cuadrado por R, la potencia promedio entre la potencia aparente, me da mi factor de potencia. Ojo que no es el coseno del ángulo, debido a que no tenemos un senoide completo. BO de C va a ser I de C por R. Podemos de esta forma sacar nuestro ángulo beta. Y aquí nuestro voltaje RMS y nuestro voltaje RMS en DC. Ok, procedamos a analizar. Lo primero que podemos ver es que la frecuencia es de 60 Hz. Por ende mi omega es 2πf, es 377 radianes por segundo. Mi tau es L sobre R, es de 5 milisegundos. Y mi omega tau, o sea, multiplicando, como aquí tenemos un omega tau en nuestra ecuación, fíjense, el omega tau va a estar entrando en nuestra ecuación, por lo tanto ya lo sacamos y nos da 1.885 radianes radianes. Ok, ya teniendo esos primeros valores, vamos a proceder con los siguientes cálculos y va a ser la parte de nuestros fasores, nuestras impedancias, y va a ser en el caso de la impedancia, ya sabemos que es la resistencia más la parte reactiva de la inductancia. La reactancia va a ser inductiva, J omega L, y nos da 1885 ohmios. Eso lo sumamos, mi impedancia total va a ser 1K más J 1.885K. Mi impedancia en polar va a ser, para ver mi magnitud, se mira en polar, recuerden, va a ser de 2133.8 ohmio, ángulo 62.1. Ese ángulo 62.1 hay que recordar que hay que pasar los radianes por todas nuestras ecuaciones están en radianes. Entonces ese ángulo va a ser 1.08 radianes, pasando esto a radianes, ¿ok? Por 180 entre pi. Entonces continuamos, vamos a encontrar beta, metemos beta en nuestra ecuación que tenemos acá, tenemos nuestra ecuación para hallar beta. Entonces seno de beta menos 1.08 radianes más seno de 1.08 radianes por E a la menos beta. Recuerden que acá yo lo que estoy analizando es que omega t está en beta, ¿verdad? Omega t está en beta, por lo tanto, yo mi omega t de acá lo sustituyo por beta, este es mi omega t, va a ser beta. Entonces, con esto dividido entre 1.885 radianes, ya tenemos una ecuación para meterlo en una calculadora, por ejemplo,
Hay calculadoras en línea para eso. Por ejemplo, acá está esta. Metimos la ecuación acá, seno de x. Metimos toda la ecuación, lo mandamos a resolver para x. Y el primer valor que tenemos aquí es el valor de x. De ahí los otros valores son valores que se repiten, múltiplos de x, con pi. Esto más pi va a ser esto más pi va a ser eso, y van a ser las intersecciones que vamos a tener en nuestra gráfica. Observen acá, en esta gráfica, vamos a ver si logramos verlo. Nuestras intersecciones, fíjense, van a estar dadas por pi. Fíjense bien acá que nuestro valor que nosotros queremos va a estar en la primera intersección. Nuestra primera intersección, vamos a ver si logro darlo acá, va a ser después de pi. Recuerden que el ángulo beta es el que cae después de pi. Aquí está pi, mi primera intersección es esta que está acá. Y esa es la primera intersección que tenemos en este cálculo. Nuestra primera intersección va a ser 4.311. Voy a regresar acá a la calculadora para que observemos que la 4.311, esa es la primera intersección que tenemos. Y ese va a ser nuestro valor de x. Luego más pi, más pi, más pi, más pi va a estar dando el resto de la sucesión. Entonces, para nuestro análisis, vamos a tomar siempre este valor, siempre y cuando este valor no sea 0. Recuerden que el valor de mi intersección antes de esta va a ser 0, porque va a ir de 0 a beta. Y después de beta, pi más, pi, pi y pi, va a ir sumándose pi. Entonces, antes de esto va a ser 0. Entonces, o cercano a 0. Entonces, no es nuestro valor que necesitamos. Necesitamos nuestra segunda intersección. Nuestra segunda intersección va a ser ese valor que acabamos de ver en el gráfico. Bueno, continuamos entonces con nuestros cálculos y observemos que ese 4.311 lo vamos a introducir aquí en nuestros valores, que pasándolo a grados es 247 grados. O sea, después de 180 grados tenemos prácticamente 67 grados en atraso. Esta señal se está atrasando 67 grados. Ok, ya calculamos beta, ya tenemos este valor. Ya sabemos que esta señal cae aquí en pi, cae en un valor negativo, un pico negativo, y después regresa a beta. Beta para nosotros es 247 grados o 4.311 radianes. Con eso podemos seguir calculando la corriente en DC, metiendo los valores, y 1 sobre 2pi de 0 a beta, que ya lo tenemos, entre el voltaje entre la impedancia, por el seno de omega t menos el ángulo de z, y seno de 1.08, ¿verdad? Que es el ángulo de la impedancia. Entonces, a la omega t sobre 1.88 de omega t. Integrando con respecto de omega t, vamos a llegar a al valor de 37.5. Igual podemos usar una calculadora en línea o podemos usar MATLAB para acelerar nuestros análisis, ¿verdad? Y si ustedes se fijan en esta calculadora, aquí metemos nuestros valores de 1 sobre 2pi, metemos los valores de la impedancia, derivamos con respecto a x, hacemos que omega t sea x y nos da un valor de 0.03754. Ese valor es el valor que vamos a tener nosotros de la corriente IDC, o sea, 37.5 miliamperios. Esa es la corriente DC que vamos a tener. Bueno, sigamos con los cálculos de la corriente. Y RMS, que ya sabemos que va a ser el cuadrado de la corriente, raíz cuadrada de 1 sobre 2pi entre un periodo de la señal. En este caso ya sabemos que parte del periodo es 0 y solo analizamos la parte de 0 a beta. Entonces esto sería IRMS, metiendo esto también en una calculadora, podemos meterlo o lo hacemos manualmente. Y observen que acá solamente metí la parte, aquí hace falta la raíz cuadrada y el 1 sobre 2pi. Entonces, esto que está acá lo divido entre 2pi y le saco raíz cuadrada.
y eso nos va a dar nuestro valor de 52.9 miliamperios. Y ya tenemos nuestra corriente IRMS. Mi potencia es esta corriente IRMS al cuadrado por la resistencia, eso me va a dar mi potencia promedio. Ya, porque en la inductancia, recuerden, su potencia promedio es 0. Mi voltaje DC va a ser mi corriente DC, que es 37.5, por mi resistencia. También podríamos sacar por el promedio de la señal, pero no necesitamos hacer tan complejo esto. Si ya tenemos nuestra corriente DC por nuestra resistencia, tenemos nuestro voltaje DC. Y nuestro factor de potencia, pues potencia promedio, que nos dio 2.79. Como el factor de potencia es desde la fuente, ya sabemos que nuestra corriente IRMS es 52.9 y nuestro voltaje RMS es el voltaje de 170 entre raíz de 2, que es el voltaje de la fuente, entre raíz de 2. Recuerden que estamos viendo el factor de potencia visto desde estas dos terminales. Y entonces eso nos va a dar un factor de potencia de 0.43. Correcto, y avanzando con el resto de los análisis que vamos a tener, vamos a calcular nuestro voltaje RMS. Nuestro voltaje RMS ya vimos que iba a ser igual voltaje máximo entre 2 veces la raíz de 2pi por 2 veces beta más el seno de 2 veces menos beta más pi. Ya metiendo esa ecuación, yo voy a tener que mi voltaje RMS es 95.32. Si le quitamos los componentes en DC, este señor va a ser 88 voltios el voltaje RMS. De esa forma tenemos todos ya los cálculos disponibles para poder hacer nuestro análisis en circuitos rectificadores de media onda con carga RL. Ahí tenemos toda nuestra fórmula, todo esto va a estar en la plataforma, yo se los voy a subir para que le den una revisadita, revisen la bibliografía también. De ahí nos basamos para este análisis. Hay algunas cosas que no están en la bibliografía, como el análisis del voltaje RMS, ¿verdad? Acá lo sacamos y a nosotros con nuestro conocimiento de circuitos 2 podemos analizar cualquier señal en el tiempo, ¿verdad? Y sacar su voltaje RMS. Ahora vamos a simular este circuito. Vamos a ver en Multisim. Vamos a analizarlo. Aquí 1 kilo. Aquí tenemos los 5.000 mH y vamos a analizar nuestros resultados. Observen que comencemos con el primer resultado que teníamos, que era nuestra corriente en DC. Nuestra corriente en DC es 37.5 miliamperios. Esa es mi corriente en DC. Me voy acá al simulador, mi corriente en DC. Vamos a hacer más grande esto para que lo miremos mejor. Entonces vamos a ponerlo acá en 12. Observen, 37.2 miliamperios. Nosotros tenemos acá 37.5. Andamos muy cerca con el valor práctico al valor real. Recuerden que vamos a tener algunas diferencias mínimas, ¿verdad? De unos cuantos valores, pero no pueden ser tan altas. En este caso, pues aceptable. Ahí esa diferencia no es tan alta. Entonces, 37.2 me da 37.5. Entonces, estamos bastante cercanos. Nuestra corriente IRMS va a ser de 52.9 miliamperios. En la simulación nos aparece 52.5. Ahora estamos muy cerca del valor práctico, al valor real es 52.5 y podemos sacar una regla de 3 para ver el porcentaje de error que les va a dar muy pequeño. En el caso de el voltaje en DC nos dio 37.5, ¿verdad? 37.5 el voltaje en DC, y en nuestra simulación nos da 37.8, ¿verdad? Anda muy cerca el valor del voltaje que estamos calculando. El potencia nos da la potencia promedio 2.76 watts. Podemos observar acá que nuestra potencia promedio es de 2.79, creo. 2.79 watts. Por ende andamos muy cerca del valor práctico. Miren,
2.79, 2.76. En el caso de nuestro factor de potencia o el voltaje RMS, nuestro voltaje RMS, bueno, el factor de potencia nos da 0.43 y nuestro voltaje RMS nos da 95.32. Observemos que aquí está 97.2 y nuestro factor de potencia lo vamos a ver en el caso del voltaje, aquí lo tenemos, en el caso de del voltaje RMS sin componente en DC nos da 89, a nosotros nos da prácticamente 88, creo, ¿verdad? 88 voltios, muy cercano a nuestros valores prácticos, miren, completamente cercano, y 0.43 nuestro factor de potencia. Miren que el factor de potencia es de 0.43, ¿no? Y aquí nos está dando 0.41, pues. Muy cerca de nuestro factor de potencia de las señales que tenemos acá. Entonces, tenemos todos nuestros valores, nuestros cálculos. Logramos comprobar que este rectificador de media onda tiene, en el caso de la salida, pues un pico que va a estar funcionando después del primer semiciclo. Para elementos que son muy sensibles a esto no es recomendable este tipo de rectificador, un rectificador muy ruidoso con muchos problemas de señal subamortiguada. Por ende, vamos a ver en la próxima sección que vamos a ponerle un diodo volante para que nosotros podamos recortar mejor ese semiciclo y tengamos un rectificador de media onda parecido o prácticamente igual, asemejado al rectificador de media onda resistivo, y vamos a hacer de que ese pico negativo se elimine y vamos a hacer que con ese diodo volante podamos tener ahora un mejor rectificador. Perfecto, entonces manos a la obra, voy a subirles la guía para que me practiquen tanto este rectificador. Viene el próximo video que es con diodo volante para que miremos los cálculos y luego que hagan su guía de trabajo donde van a hacer varios cálculos y algunas simulaciones para que mejoren sus capacidades en esta área de electrónica de potencia, como son rectificadores no controlados de carga RL sin diodo volante y con diodo volante. Luego vamos con diodos controlados, ¿verdad? Con carga RL o con carga R y con carga RL. Perfecto, entonces continuamos con la electrónica de potencia. Yo les subo todo este material para que estudien y su aprendizaje sea efectivo. Todo depende de ustedes. No se queden solo con lo que ven en este video. Ahí está la bibliografía, está el material y continuemos con nuestro curso.